En este ejercicio yo tengo dispuesto un oscilador armónico simple, que voy a suponer que realiza un movimiento armónico simple, constituido de un bloque de masa m y dos resortes de constantes K1 y K2, diferentes K, pero unidos como se muestra en la figura, es decir, consecutivos, uno tras de otro. Y vamos a tratar de demostrar que el movimiento de este oscilador es armónico simple. Y finalmente a calcular el periodo de oscilación y compararlo con aquel oscilador que si estos dos resortes estuvieran en paralelo, será mayor, será menor, que estos dos están en serie. Bueno, vamos a analizar esa situación. Empiezo por describir una posición de equilibrio, es decir, una posición donde los resortes están ambos sin ser deformados. Vamos a suponer que esa posición es esta. ¿Okay? Y que entonces el dibujo que he hecho aquí es la posición dinámica en la que, como esto está oscila que oscila, en ese momento le tomo una fotografía y congelo y digo, bueno, esa es la posición X que ocupa a partir del equilibrio, ¿estamos? Y en esa posición yo elaboro el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Como aquí yo tengo que dibujar las fuerzas de interacción con su entorno, sabrá usted que tiene que poner el peso, interacción con la tierra, por el contacto con el piso, la fuerza normal, y además interactúa con un resorte. Si yo tuviese puesto en paralelo serían dos fuerzas, pero como están en serie, solo este resorte es el que está atado. Entonces solo tengo que poner una fuerza, la fuerza que ejerce este resorte 2. Esa es la fuerza elástica. Bueno, la pongo para la izquierda porque está hacia la derecha la deformación, ¿verdad? Y esa dinámica me dice a mí, a ver, la suma de las fuerzas que están en X es igual a la masa por la aceleración. Y entonces de esto yo tengo, esa fuerza es igual a F por A. Pero esta fuerza, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esta fuerza va a ser igual a una constante K por X, donde este valor es negativo. Yo puedo pensar el problema, ¿no?, como si se tratase de un solo resorte, ¿entiendes? Es decir, como si yo mirara, a ver, yo tengo mi sistema, tengo el bloque y aquí tengo atado un solo resorte, así lo puedo mirar. Pero de este resorte, esta constante K, que está aquí, es una constante que le vamos a llamar K, EQ. Es decir, un valor equivalente de K que haga la misma función que estos dos que están acá. ¿De acuerdo? Entonces ahí está mi fuerza elástica por Hooke. Pero resulta que este X que está aquí, el que se deforme, ¿no es cierto?, cuando yo tenga el X0 acá como la posición de equilibrio y esto la distancia a la que está en esta posición actual, este valor X comparado con la situación de los dos son equivalentes. Entonces yo puedo decir X va a ser igual a lo que tenga deformado el un resorte más lo que tenga deformado el otro. No me interesa cuánto es K1, cuánto es K2. Si yo sé al fin y al cabo que para el resorte 1 esto es K1 por X1 y para el resorte 2 esto es K2 por X2, digo, al final no importa cuánto se deforme X1 y cuánto se deforme X2. Yo sé que si los tengo atados así y está en esta posición X, X va a ser la suma de lo que se deforme cada uno, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir X1 es F sobre K1 y X2 es F sobre K sub 2. Así como en este el valor de X va a ser entonces la fuerza que ejerce este resorte sobre su constante K equivalente. Eso va a ser X. Entonces, si yo pongo X es F sobre K, X1 es F sobre K1 y el otro es F sobre K sub 2, entonces yo tengo que
este valor recíproco de la constante equivalente, la de uno solo, que hace el trabajo de dos, es simplemente la suma de sus recíprocos de los K. Noten que obviamente en estos sistemas, cuando están puestos uno tras otro, o sea en serie, cuando nosotros sometemos una deformación, la fuerza que se transmite es por igual a cada resorte. Por eso es que yo tengo esta eliminación de la F. Y entonces yo puedo decir, el valor de K, fíjense ustedes, ¿no?, del recíproco, ¿no?, es igual a K1 por K sub 2, ¿cierto? K1 más K2. Y yo puedo concluir que la constante equivalente de estos dos resortes, puesto en serie, es el producto de los K dividido para la suma de K. A ver, suponiendo que los K sean idénticos, ¿no? O sea que tengo dos resortes idénticos puestos en serie, K1, K2 igual a K. ¿Cuánto es este factor K? Bueno, tengo K1 por K al cuadrado, ¿verdad? Y K por más K, 2K. Entonces el valor de K equivalente es igual a ¿cuánto? A la mitad del valor de uno de sus valores de K. La mitad de K. ¿Se acuerdan cuánto era el valor equivalente, no de estos que están en serie, sino el K equivalente cuando estaban en paralelo dos resortes? Fíjense, decíamos que ahí se sumaban los K y eran K más K para dos resortes puestos en paralelo. En estos que están consecutivos, o sea, uno tras otro en serie, el valor equivalente se reduce el valor de K. Cuando están en paralelo aumenta el valor de K al doble, en el caso que sean idénticos. Entonces, lo que nos queda decir, de la segunda ley de Newton, tendremos entonces que el valor de, estábamos poniendo menos K, en este caso sería 2K, X igual masa por aceleración. Al tener esto, obtenemos la ecuación diferencial del segundo orden, la segunda derivada de X con respecto a T, más, a ver, aquí escribí mal, aquí corrijo, ¿no? Aquí había puesto el de paralelo. El equivalente que tengo que poner es este, o sea, tengo que poner el valor de uno de ellos dividido para 2. Entonces pongo K sobre 2, ¿qué divide a X? ¿Qué? Por X igual a 0. Esto que acabo de escribir prueba, demuestra que efectivamente este oscilador describe un movimiento armónico simple, porque esta es la ecuación para un movimiento armónico simple, una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, donde este factor que multiplica a X, recordarán ustedes que es igual a ¿qué? A la frecuencia angular al cuadrado, es decir, el valor de K medio dividido para M es omega cuadrado. Entonces fíjense que aquí tiene siempre el numerador el valor de K. Para un solo resorte era K sobre M, ¿no? Para un solo resorte era K sobre M. De tal manera que el omega es la raíz cuadrada de K sobre M completo 2. Así es, ¿no? Entonces, dado que omega es igual a 2pi sobre el periodo, igualando estas dos últimas ecuaciones, concluimos que el periodo para dos resortes puestos en serie uno tras otro e idénticos, ¿no? Resortes idénticos, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de 2m dividido para K. A ver, casi que lo sabemos de memoria. ¿Cuánto es el periodo para un solo resorte de constante K? 2pi raíz cuadrada de m sobre K. No aparece el 2. Si ustedes comparan este periodo con 2 con el que tenía 1, ¿cuántas veces más grande es? Bueno, resulta que este que tiene 2 es mayor en raíz de 2 veces que el que tiene solo 1. Y entonces, ¿qué concluimos? Que este periodo aumenta cuando los dos resortes están puestos en serie con respecto a uno solo. Y es más, cuando están estos dos mismos dos resortes, vamos a la figura. Si yo tengo estos dos puestos en serie,
comparado con un bloque, con uno de estos solitos, el periodo con este es raíz de 2 veces mayor, ¿cierto? Es lo que acabamos de mostrar. Pero si vamos acá y nos recordamos del problema este, que eran en paralelo, para 2, el periodo de oscilación era menor. ¿En cuánto? Era el periodo de 1 dividido para raíz de 2. Esa es la conclusión. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuánto el periodo es más grande cuando están dispuestos en serie? ¿Y cuánto es menor o cuál es menor cuando están puestos en paralelo? Aumenta la frecuencia de oscilación. Aquí es más, se retarda el periodo de oscilación, aquí es más lento. Esa es la conclusión.